Hola, un gusto poder saludarles. Eh, hoy les traemos, hoy les traigo eh, lo que son las alteraciones sensoriales en los niños con autismo. Vamos a iniciar, déjenme compartir pantalla. ¿Sí? Muy bien. Mi nombre es Romina Zárraga. Trabajo en el Centro para Neurodesarrollo del Niño Venezolano desde hace algún tiempo. Y bueno, básicamente este tema lo traemos porque se han visto una necesidad importante de identificar las alteraciones sensoriales, además que hay una incidencia bien alta en lo que son el trastorno del espectro autista. Entonces traemos esto para que aprendan un poco y para que puedan identificar y encajar si tienen algún conocido, algún niño, pueden identificar dónde están, a dónde acudir. Básicamente eso, igual para los docentes, para otros especialistas, es importantísimo que todos eh, conozcamos de, de estas alteraciones y que son comunes en los niños con autismo. Entonces, iniciemos conversando un poco de la doctora Inaines, ¿verdad? Ella es fundadora y es la encargada, o fue la encargada de traer toda esta teoría de la integración sensorial y fue la primera en identificar las alteraciones sensoriales. La doctora Inaires nos define la integración sensorial como un proceso neurológico que organiza la información de las sensaciones corporales y del ambiente para la emisión de una respuesta efectiva, acorde al estímulo que la provoca. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de producir respuestas adaptativas. Las respuestas adaptativas no son más que las respuestas esperadas, las respuestas exitosas según lo que yo estoy percibiendo y procesando desde mi sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el procesamiento sensorial y cuál es su proceso? Esto está compuesto por 4 pasos básicos. El primero es la detención o el registro, que no es más que de, la entrada del estímulo, del input, de la información que se perciba al sistema nervioso. Esto se hace por un sentido o una vía sensorial y llega al sistema nervioso central. Luego tenemos la modulación, que no es más que el filtro de la información que es relevante e importante. ¿Sí? Además que da como esa eficiencia o esa eficacia del estímulo que se está dando. La discriminación no es más que distinguir entre un estímulo y otro, y es donde se organizan cuáles respuestas van hacia qué estímulo y cómo se está percibiendo. ¿Okay? Y por supuesto, la respuesta no es más que el resultado, que es lo visible, es el comportamiento, lo que nosotros observamos es la respuesta final al estímulo que se percibió. ¿Sí? Entonces, cuando hay una falla en cualquiera de estas, o este proceso no se cumple así, estamos hablando de un trastorno, de una disfunción del procesamiento sensorial. Entonces, ¿qué son los desórdenes del procesamiento sensorial? También conocidos como disfunción sensorial, es una condición que existe cuando la integración de un sistema o de todos los sistemas no se proporcionan unas respuestas apropiadas a la demanda o al entorno. ¿Okay? Es como que en alguno de los sistemas, que pueden ocurrir en cualquiera de ellos, esta condición de integración y de procesamiento no ocurre. Y por supuesto lo que tenemos es una conducta inapropiada e inaceptable. ¿Cuáles son los trastornos de procesamiento sensorial? Pues tenemos 3 bloques. Los trastornos de modulación sensorial, que es de los que más vamos a hablar hoy.
porque son los que más encajan o los que principalmente se observan o los más observables en los niños que están dentro del espectro, que son la hiporresponsibilidad, la hiporresponsibilidad o la hiporrespuesta y el buscador de sensaciones. Tenemos también los trastornos de base sensorial, que los trastornos motores de base sensorial, en los cuales entra la dispraxia, los trastornos posturales, y tenemos los trastornos de discriminación, que allí entran todos los sentidos. Esta es la misma clasificación que nos dice Miller y otros autores, es exactamente igual. Hablemos un poco de números. La integración sensorial versus el autismo. Se sabe que hay una alta incidencia en presentar los niños con autismo alteraciones sensoriales. Entonces, se habla de un 60 a 80% aproximadamente de que un niño con autismo presenta una alteración de integración sensorial o desórdenes de procesamiento sensorial. Erna y Gustavo en el 2007 hicieron un estudio básicamente documental, ¿sí? Donde hablan que la prevalencia está entre el 88 y 90% de que un niño con autismo presenta estas alteraciones. Ellos mismos encajan tres básicas o las tres más comunes que los niños con autismo presentan, que está la hiporresponsibilidad, está la hiperresponsibilidad o la hiperrespuesta y las fallas de discriminación, ¿sí? Nos dicen que los niños en edad preescolar está un 19% de niños con autismo, un 19% son hipersensibles, un 39% son hiposensibles o hiporresponsivos y un 36% presentan un patrón mixto que puede darse en cualquier sistema, ¿sí? Puede ser hipo y hiper. El déficit, como ya les dije, en esta investigación habla que puede aparecer en todos los sistemas. Los patrones de respuesta en los niños con autismo distinguen de otros diagnósticos. ¿Por qué? Por la prevalencia y la alta incidencia de que se presente. Entonces siempre va a haber, los niños con autismo van a tener mayor. Incluso en el 2013 ya se sabe que el DSM-5 lo incluye como un criterio diagnóstico. Que tengan alteraciones sensoriales son incluidos como un criterio diagnóstico para poder encajar o no a estos niños. Los sentidos. Hablamos un poco de los sentidos. Se sabe ya que no son 5, son más. Tampoco son 7, resulta que son 8. Hay uno nuevo que no está aquí, pero son los interoceptivos o el sistema de interoceptivos. Están en rojo el sistema táctil, el sistema propioceptivo y el sistema vestibular, porque la integración sensorial o la teoría de integración sensorial hace énfasis en estos tres, tanto para la intervención como para la evaluación. Entonces tenemos que el sistema táctil es el encargado de recibir toda la información a través de la piel, todo lo que son estímulos entrantes por la piel. El sistema propioceptivo tiene que ver con todo lo que recibe el individuo a través de sus músculos y sus articulaciones, ¿sí? Y tenemos el sistema vestibular, que es el que está en el oído interno, que es el que nos ayuda a percibir todo lo que es movimiento, equilibrio, coordinación, estabilidad del campo visual. Estos tres sistemas son muy, muy importantes. Entonces, como ya les dije que vamos a hablar más de modulación, porque es donde va a ser más observable las fallas de integración sensorial en los niños con autismo, tenemos que decir que la modulación, Guinares la define como la capacidad de generar una respuesta en una intensidad y una frecuencia apropiada en relación al estímulo. Si la intensidad y la frecuencia es baja, pues las respuestas también deberían de ser bajas. Si la frecuencia y la intensidad es alta, las respuestas tienen que ir hacia la hiperrespuesta. Entonces, ¿qué sucede? A veces esto no se da de esta manera y es donde vemos un trastorno de modulación con tendencia hacia la hiperrespuesta o hacia la hiporrespuesta. En esta lámina la podemos ver.
La hiperrespuesta casi siempre es una respuesta de huida, de aversión, de evasión, ¿sí? Tenemos que, es una respuesta exagerada, incluso de miedo, se puede disparar el sistema parasimpático, puede haber sudoración, aceleraciones del ritmo cardíaco, y en la hiporrespuesta podemos ver respuestas más nulas, muy bajas, como también tenemos entre las hiperrespuestas el buscador de sensaciones. Eso lo veremos más adelante, vamos a identificar. Esta lámina a mí me encanta porque uno le puede explicar a los papás cómo, o hacerlo un poco más visual, cómo sería la hiporrespuesta y la hiperrespuesta. Cuando hablamos de la hiporresponsibilidad, podemos encajarlo hacia un número 0. Vemos la línea que va hacia abajo, ¿sí? Las respuestas van más hacia un número. Y cuando tenemos las respuestas de hiper, ¿sí? O respuestas exageradas, van más hacia el número 10. Entonces, tenemos las conductas, ¿ok? Tenemos las conductas y lo que tenemos es que hacer la comparación. Por ejemplo, mamá, ¿cómo es al cortarse las uñas? ¿Cuáles son las respuestas? El niño es hipoactivo, no le importa, ni siquiera lo registra, no hay ningún tipo de conducta, las respuestas son muy bajas, entonces va hacia lo 10. Pero si el cortarse las uñas es irritable, el niño llora, hay llanto, hay irritabilidad, hay evasión, hay miedo, hay terror, o sea, va hacia el 10. ¿Sí? Entonces es más fácil que el papá tenemos conductas y tenemos un puntaje, vamos a decirlo así, un puntero hacia dónde van. Y eso lo podemos hacer con cualquier conducta. Entonces, por ejemplo, a la hora de cortarse el cabello, ¿cómo son las respuestas del niño? El niño ni siquiera se da cuenta que le estás cortando el pelo, o sea, él ni se enteró que le están cortando el pelo, entonces es una respuesta hacia el oído. Si el simple hecho de llegar a la peluquería y ya al ver la máquina de lejos ya le causó una crisis, pues va más hacia el oído. Igualito cepillarse los dientes, el niño llora, es una lucha, etcétera, etcétera, va hacia el oído. Así lo vamos colocando todo. Cuando hablamos de las caídas fuertes, eso es bien importante porque ahí tiene que ver mucho con lo que es caída fuerte, raspones, con lo que es la percepción al dolor. Generalmente, el niño que va más hacia el oído es el niño que no le duele, el niño que tiene muy buena tolerancia al dolor, el niño que generalmente no mide el peligro precisamente por eso, porque no le duele. Y tenemos el otro niño que apenas un roce muy ligero, sus respuestas son muy exacerbadas. Y así lo podemos encajar y es fácil identificar cuál es la tendencia de nuestro chico. ¿Es hacia el hipo? ¿Es hacia el hiper? ¿Sí? Hablemos un poco de estas características para poder identificar. Entonces vamos a hablar del hiporreactivo, en donde vamos a hablar también del buscador de sensaciones y de las conductas autoestimulativas, vamos a meterlas allí en la hiporreactividad, ¿sí? Vamos a hablar de la defensibilidad sensorial o de las hiperrespuestas, donde entra el defensivo táctil y la inseguridad gravitacional. Y vamos a hablar un poco de las alteraciones del planeamiento motor. Entonces, el niño hiporreactivo o hiporresponsivo o hiposensible, ¿cómo es socialmente? Las respuestas emocionales de estos niños generalmente son muy bajas, casi que nulas, ¿sí? o muy escasas. Estos niños necesitan mucha motivación para hacerse notar o hacerse ver, ¿sí? Tienen muy poca socialización, ya que sus capacidades también motoras no son las más efectivas. Entonces ellos tienden o a aislarse o incluso los grupos lo aíslan, sobre todo de sus iguales, de niños como él. Generalmente son el relleno del grupo, son niños muy sedentarios, hipoactivos, no comprenden la situación de peligro por lo que les hablaba del dolor, como no perciben, sus capacidades de percibir el dolor son bajas o nulas,
estos niños no miden riesgo, no miden peligro. En ocasiones tienen mucha fijación por las sirenas, luces, ruidos agudos, se quedan incluso pegados en ese tipo de estímulos. Responden a órdenes verbales y gestos tienen que ser muy exagerados. O sea, la mamá, para que responda a un llamado, tienen que acercarse, incluso alzar la voz, tocarlos en ocasiones para que puedan activar. Del resto, tienen que ser exagerados los llamados. Presentan dificultades para asignarles actividades. Más que todo es para que ellos vean que las actividades tienen algún significado para ellos. Esto es por lo poco desmotivados que están. Son propensos al maltrato. En muchas ocasiones son propensos al maltrato porque no, por la misma situación que no les duele y no saben cómo defenderse. Sin embargo, bueno, a veces pueden perder el control. O sea, a veces cuando se activan, pues pueden incluso hacerle daño al otro, porque pueden ser impulsivos en ocasiones. Impresionan desmotivados, aislados, no tienen ningún tipo de motivación intrínseca para jugar, para atreverse. Lo nuevo les cuesta muchísimo. A largo plazo producen alteraciones severas en las emociones. Estos ocurren o son más severos cuando hay trastornos del desarrollo profundo, como por supuesto autismo, el déficit de atención, hiperactividad. Tenemos el buscador de sensaciones. Esto yo siempre les digo que es como el terremoto. El buscador de sensaciones es el niño que va un tanque de guerra o un tractor llevándose todo por el medio. Este niño también tiene problemas para percibir el dolor e incluso tiene mayor tendencia al riesgo de hacerse daño porque siempre va a ser más atrevido que el otro hipoactivo. El hipoactivo no va a atreverse, este niño sí se atreve y como no percibe muy bien el dolor o no le duele, es más, es hasta peligroso. Entonces, ¿qué es el buscador de sensaciones? Su nombre lo dice, es el niño que está buscando tocar, saltar, correr, trepar, chocar, alar, empujar. O sea, este niño se tira al piso intencionalmente porque quiere alto impacto y alta intensidad. ¿Sí? Este es el buscador o el terremoto, el buscador de sensaciones. En cuanto a las conductas autoestimulativas, los metimos en las hiporrespuestas. Esto es una tendencia a la búsqueda intensa y frenética de un estímulo que corresponde a un sistema generalmente al más afectado. Entonces allí el niño queda más enganchado porque es como si tuviese un déficit mayor en cada sistema. Entonces, hablemos del sistema vestibular, ¿cómo sería unas conductas autoestimulativas en este sistema? Los niños giran sobre sí mismos, dan vueltas, giran, lateralizan, deambulan de un lugar a otro sin detenerse, corren en círculos, se mecen, hacen ciertos movimientos de balanceo cuando están sentados o cuando están viendo televisión. Generalmente se obsesionan por los aparatos en movimiento o por todo lo que gire, todo lo que sea girar o incluso ir en una sola línea, pues ellos se enganchan mucho allí. En equipos de suspensión, todo lo que sea columpiarse, ellos les encanta y muestran un placer bien aversivo, porque les encanta mecerse esa sensación y en ningún momento se saturan. O sea, ellos pueden girar, deambular, balancearse en un columpio sin saturarse. No tienen signos de vértigo. Las respuestas de saturación, vértigo, mareo, fatiga, son tardías y a veces ni siquiera aparecen. O sea, nosotros esperamos que el niño se maree y realmente esas respuestas no se dan. La entrada vestibular no afecta normalmente el sistema nervioso central en este sentido. Es como que si se está dando en un columpio, pero allí no llega, o sea, el proceso se hace más lento. Cuando hablamos del sistema propioceptivo, que dijimos que eran músculos y articulaciones, entonces tenemos que estos niños que se autoestimulan buscan estímulos de alto impacto y de alta intensidad y de alta frecuencia sobre sus articulaciones y todo lo que es contracción muscular, por ejemplo, en las puntillas. Las puntillas es una conducta generalmente autoestimulativa. Eso lo que hace es que su sistema propioceptivo, todo lo que son los músculos,
se contraigan muy fuerte y lleven su articulación al máximo de estabilidad. ¿Sí? Por eso el niño lo busca. Ofrece resistencia muscular casi siempre. Estos niños son muy fuertes. La fuerza no sé dónde aparece. Caminan con excesiva fuerza, generalmente con los talones. Ellos pisan fuerte en los talones. Los papás que viven en apartamentos son los que más sufren, porque si viven en pisos superiores, pues sienten esa presión. Tropiezan con todo, con las cosas, y muchas veces intencionalmente. O sea, estos niños pueden tropezar siempre con la misma esquina y hasta llega al punto en que les satisface ese golpe. Por eso tú lo ves que se lanza el piso con toda la intención. Les gusta empujar, jalar, les gusta el trabajo pesado, incluso tienen fuerza para hacerlo. Les agradan movimientos balísticos, movimientos rápidos. Pasan de estar inmóviles a un movimiento muy rápido. No logran precisar la posición sin una fuerza intensa. Es muy son muy toscos, esto lo hacen muy torpe o tosco. Con respecto al sistema táctil, estos niños buscan hasta el más mínimo roce, en la cara, en el cuello, en las manos. Ellos siempre están pegados, uno se da cuenta porque generalmente están agarrando a la mamá, al papá, están muy pegados a ellos. El comportamiento es altamente disruptivo, o sea, son niños que tienen que estar tocando todo, no pueden ver las cosas quietas, todo tienen que estar buscando. Socialmente no son aceptados porque son terribles, sobre todo en las fiestas. Y eso hace que tengan muchas fallas emocionales. Esto hace que tengan muchas fallas emocionales porque, bueno, son aislados completamente por la sociedad. Los problemas conductuales son muy importantes porque ellos no entienden un no. Ellos no entienden, no toques, no mires, o sea, ellos necesitan, a juro y porque sí, tocar. Buscan la integración sensorial, la buscan, pero deficientemente. O sea, ellos saben que tienen una deficiencia, lo sienten y su cerebro lo único que les dice es busca, toca, y les cuesta mucho entender las órdenes. Estimulan las respuestas más adaptadas en prioridad. O sea, lo más importante para ellos siempre va a ser lo que sea. Entonces, hablemos un poco de la deficiencia sensorial o de la hiperreactividad. Las características sensoriales de estos niños con hiperreactividad, por supuesto, es la negación, la defensibilidad a algo común, la huida. En ocasiones las reacciones los paraliza, hay lucha, son niños muy irritables. Activa en ocasiones su sistema parasimpático y simpático. Aparece la sudoración, las pupilas se dilatan, hay agitación de la respiración, hay taquicardia, aumenta todo lo que es el flujo y el ritmo sanguíneo. Entonces esto hace que sean muy irritables. Entre la hiperreactividad tenemos el defensivo táctil. Sin duda este es el niño, yo diría, uno de los más difíciles, los niños defensivos táctiles, porque sufren mucho. Estos niños, todo lo que son los estímulos a nivel de piel, incluso boca, ellos responden de manera exagerada al toque ligero, a texturas, a la cepillada suave, al roce con otras personas, al cepillo de dientes, a las texturas en las comidas. Todo va a ser una evitación o una agresividad, incluso pueden responder de manera agresiva. Más fuerte en las zonas de la cabeza, el cuello, las manos y los pies. El hipersensible o el defensivo táctil en esas zonas va a ser más sensible y todo lo que tenga que ver con manipulación, con cara, con pies, va a ser más irritable. ¿Cuáles son las respuestas que nos dan estos niños ante los estímulos táctiles? Irritabilidad, ansiedad. Son muy distraídos. ¿Por qué se distraen? Porque están atentos a todo el entorno y a todo el más mínimo movimiento.
Cansancio, siempre están cansados porque siempre están activos para que nadie se les acerque. Se fatigan, generalmente están malhumorados, son niños malhumorados incluso desde bebé. Hay mucho llanto, hay berrinche, agresividad incluso, porque sus respuestas de defensa muchas veces se da hacia la agresividad. Hay miedo, hay un estrés emocional tanto para el niño como para la familia. O sea, son bien difíciles el manejo de estos niños. ¿Cuáles son las características o cómo funciona el defensivo táctil? Alteran las actividades de autocuidado sumamente, o sea, todo lo que es las actividades de autocuidado como bañarse, cepillarse, vestirse, alimentarse, todo lo que implique un contacto con piel se hace muy, muy difícil, incluso imposible. O sea, esto es una guerra en casa o donde tenga que existir la manipulación o el contacto o el toque, pues se hace bien difícil. Las actividades escolares que impliquen manipulación directa, súper difícil, sobre todo preescolar, donde tienes que manipular eh, eh, pintadedos, plastilinas, pinturas, todo lo que sea arena, todo lo que sea estimulativo en el área preescolar se ve muy, muy afectado. Las situaciones sociales que impliquen proximidad con sus iguales, nada que ver. O sea, estos niños se mantienen al margen totalmente, no socializan. Las rutinas diarias son traumáticas, tanto para el papá como para los maestros. Ellos se limitan mucho, muchos se limitan a hacer siempre lo mismo porque para mantener el margen. Comportamientos altamente disruptivos. Responden de manera muy agresiva casi siempre. Otros reaccionan en rechazo, evitan y también responden de manera agresiva porque no entienden las dificultades que él pueda presentar. El niño no logra verbalizar o racionalizar su molestia, o sea, no es capaz de decir, es que me molesta la etiqueta, es que me molestan los medios. O sea, el niño va a comportarse de manera inapropiada y a veces no observamos un poco qué es lo que está detonando esta conducta. ¿Sí? El niño no logra verbalizar o racionalizar, como ya les dije, acumula sentimientos de ansiedad y esto genera mucha, mucha frustración. Entonces, otra hiperrespuesta que tiene que ver con el sistema vestibular es la inseguridad gravitacional. Esto constituye una hiperrespuesta a las sensaciones vestibulares, especialmente en los movimientos lineales y de sensación de gravedad. Todo lo que tenga que ver con los pies por encima del piso, pues genera estrés. Entonces tenemos un niño que tiene problemas de inseguridad relacionados con la gravedad, cambios en todo lo que se refiere a composición de la cabeza y los movimientos de elevación o reversa no le gustan. Hay un miedo excesivo a juegos en el parque, es temeroso, hay signos de miedo excesivo, ansiedad, evitación, escaleras eléctricas, ascensores, puentes, parques, todo lo que sea superficie irregular, él va a rechazar esa actividad. Evita despegar los pies del piso, o sea, todo, mientras más pegadito el piso esté, mejor y más seguro va a ser para él. Exagerado contacto con la superficie, o sea, él tiene que estar muy al nivel del piso. Incluso se pega mucho a las personas. Uno lo observa en un parque y estos niños siempre están pegados a mamá o a papá, a sus adultos. No logran actividades en el parque, como ya les dije. Las características sociales son niños muy aprensivos, están siempre ansiosos, dependen de un adulto porque sus capacidades motoras no son las más óptimas, por supuesto. Irritables, llanto, sudoroso, poca socialización, sedentarios generalmente porque mientras menos tengan actividad, pues menos riesgo van a tener. Hay otras modalidades de hipersensibilidad sensorial, entre las que metemos la hiperreactividad a sabores y olores. Esto es frecuente en los niños hipersensibles. En general también pueden tener tendencias. Por ejemplo, el hiperreactivo táctil o el defensivo táctil puede tener ciertas afectaciones en olores y sabores. Es frecuente.
Produce dietas muy restringidas porque se limitan a lo conocido. Solamente comen lo que ya toleran, entonces lo nuevo les cuesta. Rechazan ambientes específicos, sobre todo si son lugares muy cerrados donde se concentren estos olores, los rechazan. Tenemos también la hiperreactividad visual y auditiva. No toleran el bombardeo visual ni auditivo, sobre todo si es de imprevisto. Pues de allí lo importante es anticipar a los niños. No se adaptan a ambientes nuevos, incluso los evitan. Estos niños no les gusta salir de su casa. Muestran también temor al salir de sus casas. Son perturbadores las fiestas de cumpleaños, realmente para ellos son un reto. Estar en un salón de clase, salir de recreo, jugar con otros. O sea, el niño hipersensible auditivo es bastante irritable fácilmente. Desarrollan importantes dificultades para adaptarse. Ellos prefieren casi siempre quedarse en casa. ¿Sí? Cuando hablamos de las alteraciones de planeamiento motor, tiene que ver con la relación directa de la integración táctil y del procesamiento proprioceptivo. Pobre formación del esquema corporal o el desarrollo del esquema corporal. Generalmente los niños son torpes, toscos, por las fallas que presentan para planificar, para idear, para planificar una acción nueva. También tienden a ser muy sedentarios. Gran dificultad para realizar acciones nuevas, sin transición de posiciones del cuerpo. O sea, mientras más tranquilo sea el movimiento y mientras la tarea sea corta en pasos, pues es más fácil para él. Fallas del manejo del espacio físico, dificultades para imitar exactamente los gestos, y esto le dificulta lo que es la iniciación muchas veces del lenguaje que necesita tanto la imitación. Fallas para la direccionalidad del cuerpo y de los movimientos, esto debido a las fallas de coordinación bilateral, a no tener el desarrollo acorde. Fallas de la praxis oral, como ya les dije, así como la deglución, precisamente por el poco desarrollo a nivel motor. Fallas importantes de la ideación, que es el primer paso para lograr una praxis o una planificación motora. La primera es la ideación, es cómo crear a nivel cognitivo un plan de acción ante una situación nueva. No pueden iniciar una actividad nueva sin pedir instrucciones, casi siempre de la misma persona o de la persona más familiar. O sea, o es la maestra, la misma maestra, o generalmente va hacia donde la mamá. O sea, que otra persona lee la instrucción, eso se le dificulta muchísimo. Solo realiza actividades cotidianas, habituales y sencillas. Casi siempre, se limita siempre a hacer lo mismo. Espontáneamente realizan acciones repetitivas. O sea, lo que yo ya sé, yo lo manejo perfecto. Y si no, en ocasiones tienden a ser los líderes. Prefieren ser los líderes porque otra persona no va a dar la instrucción. El juego al azar, sin estructura, manipulativo, se les dificulta. Las actividades rutinarias son un reto para ellos. Todo lo que son las actividades de la vida diaria y de independencia, todo lo que tengan que hacer solo, como las actividades de autocuidado, son muy difíciles. Logran un dominio solo por la alta motivación e intentan practicar, ¿no? Dependiendo de eso, logran el dominio, o sea, paso a paso y según las competencias que se les coloquen, ellos logran hacer o ejecutar las tareas. Las prácticas de tareas de deporte es altamente frustrante porque no son los mejores deportistas, porque tienen muchas fallas a nivel muscular, a nivel de planificación motora, a nivel de movimiento, de coordinación, de destrezas motoras. Tienen muchas fallas y todo lo que sea deportes, tareas complejas, tareas fuertes, para ellos es un reto y tienden a frustrarse emocionalmente, se ven muy afectados por esto. Estos niños tienen un rol cuando hablamos de deporte. Tenemos el rol del niño pasivo, que es el niño que observa a otros e intenta, a veces sin buenos resultados o tímidamente, intenta
hacer lo que hace el otro niño. Y tenemos el rol activo, que es el que asume el papel de líder. Yo controlo, yo dirijo. Es más fácil ser activo porque cuando es activo y se atreve, generalmente no es con la respuesta esperada y se frustra muchísimo. Es importante que sepan que los trastornos de integración sensorial casi siempre son incapacidades invisibles, no observables, o sea, no es algo que podamos tener físicamente que esto nos impide funcionar, sino tenemos generalmente un comportamiento inapropiado, una conducta inadecuada y inaceptable, y podemos estar hablando de una dificultad de trastorno de la integración sensorial. Puede cambiar de severidad de un momento a otro en el mismo niño. Esto es muy común en los niños con autismo. Los niños mejoran cuando tienen la intervención, mejoran en ciertas conductas, sobre todo las hiperrespuestas o las conductas autoestimulativas. Estos niños pueden cesar en algún momento, pero luego pueden volver a aparecer dependiendo de ciertas cosas. O sea, es variable de un niño a otro y es posible que en algún momento aparezcan y vuelvan a aparecer. Varían de un niño a otro, por supuesto, porque todos son diferentes. Los padres y maestros no las comprenden y las interpretan como trastornos emocionales o conductuales. Esto pasa muchísimo, muchísimo. Creemos que todo es conductual, todo es una conducta, pero no es conductual. A veces las conductas inadecuadas tienen una raíz de base sensorial. Si nosotros mejoramos ese procesamiento sensorial, esas respuestas que da, podemos tener conductas más aceptables o más adecuadas. Los trastornos de integración sensorial limitan la participación del niño en todas las ocupaciones típicas de la infancia, que son el juego. Estos niños no pueden jugar acorde, no pueden jugar con sus iguales. El aprendizaje, estos niños no aprenden al mismo ritmo que otros niños, los niños de desorden sensorial, ni en el colegio, ni en el juego, ni en su casa funcionan como otros niños. Se pierde la oportunidad muchas veces de brindarle experiencias sensoriales. Esto debido a que como son aversivos o sedentarios, como no me gusta o como no lo busco, pues también se pierde la oportunidad de la experiencia. Afecta a la interacción humana necesaria para el desarrollo de socializar. Si yo no dejo que nadie me toque o que nadie me hable, o no soy capaz de jugar, pues ¿cómo socializo? ¿Sí? Las habilidades de juego son insuficiente base para el desarrollo. Son insuficientes para el desarrollo de las habilidades de... No basta con jugar porque no lo hacemos como debe ser, no lo hacemos de calidad, no lo hacemos desarrollando ciertas habilidades y pues el área cognitiva también se ve afectada en ello. Se desarrolla la baja autoestima, por supuesto. Hay unas fallas de autoconcepto de lo que el niño cree que él es capaz. Hay mucha frustración, estrés, ansiedad crónica, porque esto lo lleva dependiendo a cuándo nos damos cuenta que este niño presenta estas alteraciones. El sentimiento de incompetencia y minusvalía es notorio, incluso se descalifican cuando son niños a muy buen nivel, se descalifican y dicen yo no sé, yo no puedo sin ni siquiera intentarlo. La integración sensorial tiene como objetivo principal mejorar el procesamiento sensorial para que las sensaciones se registren, se modulen y discriminen de manera efectiva y así producir las respuestas acordes y adaptativas que van a dar una organización al comportamiento. O sea, nosotros registramos, modulamos, discriminamos, procesamos y tenemos una conducta apropiada y aceptada ante la sociedad. Tendremos niños más funcionales en ambientes más naturales. Cuando se presenta una desorganización de procesamiento sensorial, se ve comprometida la capacidad para organizar la conducta. Si tenemos una dificultad de procesamiento sensorial, nuestra conducta o nuestro comportamiento va a ser inapropiado.
Entonces, muchas veces que hagamos terapia conductual, por ejemplo, terapia conductual y estas conductas tienen una base sensorial, pues no estamos atacando la base de la dificultad, sino la dificultad en sí, pero no estamos viendo las cosas de raíz. Entonces, tenemos que empezar por organizar ese procesamiento sensorial para que se organice el comportamiento. Es importante que sepan que el uso negligente de la integración sensorial como intervención crea efectos perturbadores y desorganizaciones en el niño, en su sistema nervioso central y por ende en su comportamiento inadecuado. La intervención de integración sensorial y de niños con autismo tiene que estar de la mano de un terapeuta ocupacional, además certificado en integración sensorial, que les brinde las mejores herramientas y diseñe los mejores programas para cada niño de manera individualizada. No aprendamos a estudiar un poco, a saber un poco y también a mantenernos al margen si es necesario. O sea, de verdad que los efectos perturbadores a veces no nos damos cuenta, pero pueden ser muy dañinos, sobre todo para lo emocional de estos chicos. Muchas gracias. Aquí les dejo nuestra página web que pueden visitarlos, los correos, cualquier duda y preguntas. Está mi número de teléfono también. Puedo contestar mensajitos para las dudas y las preguntas. Y bueno, por ahora es eso. Básicamente que ustedes aprendan a identificar las alteraciones sensoriales de los niños con autismo. Y bueno, nada, cuando tengamos otro tema de conversación también es importante. Les saludo, que les quiere. Por favor, no dejen de aprender, eso es importante para el manejo de todos los chicos. Y bueno, nada, besos.